Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 4 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Más de 50 asambleístas demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonan el estado para evitar la votación sobre los mapas electorales. Además, el presidente Trump asegura que los acuerdos arancelarios ayudarán a reducir el costo de vida, especialmente el precio de los medicamentos. Y ICE emite una orden de arresto contra un inmigrante indocumentado que mató a una madre y a su hija de 11 años en un accidente en Nueva Jersey. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Decenas de legisladores demócratas de Texas huyeron del estado el domingo por la tarde en un intento por frenar la discusión sobre la redistribución de los distritos electorales que impulsan los republicanos. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles y las advertencias hechas por el gobernador Greg Abbott sobre las consecuencias que podrían enfrentar los demócratas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha amenazado con destituir a los legisladores de la Cámara Estatal tras su huida para evitar la votación sobre la redistribución de los distritos electorales impulsada por los republicanos en Texas. Y es que decenas de legisladores estatales huyeron el domingo en la tarde de Texas, evitando una sesión especial de la Cámara Estatal que buscaba una redistribución de distritos que potencialmente asegurarían 5 nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Veamos al gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionando a la actuación de estos demócratas. To run to states like New York and Illinois to protest redistricting is kind of like running to Wisconsin to protest cheese. It's just kind of outrageous. Those are New York and Illinois are two hallmark states that have already done redistricting to eliminate Republicans. En un comunicado publicado al mediodía de hoy, el gobernador advirtió a los demócratas sobre las consecuencias que podrían enfrentar. El comunicado dice lo siguiente: los miembros demócratas de la Cámara que no se presentaron deben regresar a Texas y estar presentes cuando la Cámara se reúna nuevamente a las 3 p.m. el lunes 4 de agosto del 2025. En caso de que cualquier miembro no lo haga, invocaré la opinión del fiscal general de Texas, número KP0382, para destituir a los demócratas ausentes de la Cámara de Representantes de Texas. Abbott también añadió que podrían estar cometiendo un delito grave al huir de esta manera. Del lado demócrata, el Comité de Campaña Legislativa Demócrata está presionando a las legislaturas para que contrarresten los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos en Texas y otros lugares. Hoy instaron a las legislaturas lideradas por demócratas en todo el país a iniciar sus propios esfuerzos de redistribución de distritos, una medida que podría intensificar una batalla nacional tras los esfuerzos republicanos por redistribuir los mapas del Congreso de Texas. Algunos de los legisladores demócratas de Texas huyeron hacia Nueva York y esta mañana tuvieron rueda de prensa con la gobernadora Kathy Hochul, quien ya anunció que está considerando hacer lo mismo en su estado. Escuchemos las declaraciones de la gobernadora. I say is nothing short of a legal insurrection against our capital. Legal meaning they're using the legal process. Does not mean it's legal, and it must be stopped. If Republicans are willing to rewrite these rules to give themselves an advantage, then they're leaving us no choice. We must do the same. There's a phrase, you have to fight fire with fire. That is a true statement of how we're feeling right now. And as I've said, another overused but applicable phrase, all's fair in love and war. That's why I'm exploring with our leaders every option to redraw our state congressional lines as soon as possible. Es importante resaltar que en estados como Illinois, New Mexico y Oregón, los demócratas han hecho este tipo de cambios en los últimos años intentando sacar ventaja. De modo que aunque ahora los demócratas se quejan de lo que están intentando hacer los republicanos en Texas respecto a la redistribución de estos distritos electorales, es una práctica común entre los demócratas y la han utilizado varias veces en aquellos estados donde tienen ventaja. Y para volver a hablar sobre este intenso tema, hacemos contacto con el analista político y residente de Texas, Silvio Canto Jr. Silvio, bienvenido una vez más a Voz News.
Los asambleístas presentes el día de hoy en Austin, en la capital tejana, votaron 85-6 para que se busque y arreste a los demócratas que abandonaron el estado para evitar precisamente la votación para redefinir el mapa electoral. ¿Qué te parece la acción, primero, de los demócratas de abandonar el estado y segundo, la votación de hoy, que más que nada tendría un efecto simbólico? Silvio. Bueno, como siempre, muchas gracias por la invitación. Esto que está pasando con los demócratas, Karina, me recuerda un cuento cuando era chiquito, que había un muchacho en la cuadra que cada vez que se enojaba con alguien, agarraba la pelota y se iba corriendo para su casa. Y esto es lo que me recuerdan a mí los demócratas, digo, se mandan a correr. Y a mí me parece, digo, primero de todo, la acción de la Cámara de Representantes me parece completamente adecuada, es algo que ellos pueden hacer. Lo que hicieron los demócratas creo que otra vez más va a ser un gran error. ¿Te acuerdas que ellos hicieron esto antes? Y ¿te acuerdas el famoso cuento que regresaron con COVID? Porque así es. Durante el viaje. Pero digo, el argumento que hacen los demócratas, Karina, es que estos mapas son racistas y que discriminan, no sé contra quién, pero dicen que discriminan contra las minorías. El mejor lugar para hacer ese argumento es aquí en Texas y en una corte. Entonces, si eso es lo que ellos creen, lo que deberían de hacer es regresar, tomar el voto y después ir a una corte federal y decir, nosotros queremos parar esto por las razones de que discrimina. Ese es el lugar para hacerlo, no en Chicago y, de gran ironía, en el estado que tiene los mapas de representación más corruptos del mundo. Digo, la capital de gerrymandering es el estado de Illinois. Entonces, yo creo que es un gran error por parte de ellos, Karina. No creo que están ganando mucho con la población aquí en Texas. Por otra parte, Silvio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con tratar de destituir a estos congresistas, 58 de ellos en total, que no se presentaron a la legislatura, a la sesión legislativa el día de hoy. ¿Es esto posible? ¿Lo ves factible? ¿Qué tomaría el buscar una medida como esta? Bueno, es factible, es legal. Él creo que tiene el poder. Creo que tiene que hacerlo a través del Attorney General. A mí me parece que eso sería una jugada bastante drástica. Yo le recomendaría al gobernador que haga algo similar a lo que hizo la última vez, y es dejar que se cansen y regresen. Porque eventualmente esta gente tiene que trabajar. Muchos de ellos son abogados, por ejemplo, y tienen que estar aquí para citas en la corte o lo que sea de su trabajo independiente. Entonces, yo creo que lo más práctico es como que se cansen, dejarlos tranquilos y que eventualmente van a regresar. Es lo que yo le sugeriría al gobernador. Quitarles la posición en la legislatura. Entiendo que es una carta que él se puede jugar, pero a lo mejor es un poco muy prematuro hacerlo ahorita, Karina. Silvio, ¿hay algún límite de tiempo para que se apruebe esta nueva redistribución electoral? Bueno, el único límite sería las primarias, porque estos tienen que estar en vigor en las primarias que serían en marzo del año que viene. Entonces ese sería un límite, pero yo creo que antes de aquí a allá, el gobernador debe tener otras cartas que él puede jugar para parar esto. Yo honestamente te lo digo, Karina, igual que la última vez, esto no funcionó bien para ellos la última vez, porque yo creo que la mayoría de la gente entiende que esta gente fue electo a trabajar, y lo más práctico, lo más lógico es que vengan, voten, y después, si creen lo que ellos creen, pues que se vayan a una corte a hacer esa presentación, Karina. Claro, ahora, lo comentábamos la semana pasada sobre este mismo tema, Silvio. Los demócratas han hecho esto también en diferentes partes. Generalmente esto es algo que se hace cada 10 años después de que se realiza el censo. Sin embargo, en este caso surge una carta en la que señala que en 2021 se diseñaron los distritos electorales de manera equivocada porque se basaron en el perfil racial, no en áreas raciales. Sabemos que eso era muy común de la anterior administración, la diversidad, equidad e inclusión, y eso es en contra de la ley federal, y ese es el argumento por el cual los republicanos están rediseñando en este punto. ¿Cómo ves a quienes los critican? En este caso, lo decíamos, ya Gavin Newsom dijo que podría replicarlo en California. Hoy escuchábamos a la gobernadora de Nueva York diciendo lo mismo, cuando aquí en realidad
se habla de un señalamiento de que fueron diseñados de mala manera por basarse precisamente en la raza en 2021. Bueno, primero de todo, eso de 10 años, eso es el census. Y todo lo que, y ese es el census federal. Y todo lo que eso establece es cuántos distritos tú tienes. Eso es todo lo que es. Quiere decir, en 2020 se estableció que teníamos 38, en 2030, según las proyecciones, vamos a tener 3 o 4 más por los cambios de población. Entonces, eso de cada 10 años es exclusivamente para cuántos distritos federales tienen. Cómo se manejan adentro de cada estado es en realidad algo que cada estado decide. Por ejemplo, tú hablas de otros estados. El estado de Illinois en el año 2021 decidió cambiar los mapas para ayudar a los demócratas a mantener la Cámara de Representantes. ¿Okay? Entonces, otros estados han hecho esto. Con respecto a California y con respecto a New York y con respecto a Maryland, que tienen unos mapas bastante malos para los republicanos, el problema que ellos tienen es que ya ellos le sacaron todo el jugo a la toronja. Digo, ¿qué otra cosa pueden hacer, por ejemplo, en Illinois, cuando el mapa ya es 14-3, demócrata? ¿Qué más pueden hacer en Maryland, cuando el mapa ya es 8-1, demócrata? O en California igual, o en New York. Entonces, yo entiendo que ellos están haciendo esa amenaza, pero el problema que ellos tienen es que ellos no tienen la misma oportunidad de añadir distritos o cambiar distritos como tenemos aquí en Texas. Y lo repito, la Corte Suprema no hace mucho dijo que el tema de cómo se dibujan los distritos es un tema completamente estatal. Esto no, que ellos no se van a meter en esto para nada, Karina. Así que... Pues va a ser muy interesante ver lo que sucede, por supuesto. Cuando regresen los asambleístas, que tendrán que regresar, como bien lo mencionas, a trabajar. Bueno, esperemos que regresen a trabajar. Ojalá que vengan por Love Field para que tengan muchos problemas ahí con las maletas. Queremos agradecerte como siempre al haber estado con nosotros. Gracias, Silvio. Un placer, muchas gracias. Adiós. Y el presidente Donald Trump agradeció a los senadores republicanos por permanecer en sesión más tiempo del previsto, originalmente para confirmar a más de sus nominados, y dijo que el líder de la minoría estaba tratando de extorsionar. Los senadores, junto con los miembros de la Cámara de Representantes, suelen entrar en receso durante el mes de agosto, pero Trump había pedido a los líderes del Partido Republicano en el Senado que siguieran votando para confirmar a más nominados. Sin embargo, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, habría pedido a la Casa Blanca descongelar unos $1,000 millones de ayuda exterior y fondos de los Institutos Nacionales de Salud a cambio de permitir que el proceso de confirmación de más nominados de Trump avance más rápido. Trump acusó a Schumer de extorsión política. Y hoy el presidente Trump y su equipo económico siguen enviando señales claras. Los temas comerciales siguen siendo prioridad. El gobierno sigue celebrando los recientes acuerdos de aranceles que aseguran van a beneficiar la vida de los estadounidenses, especialmente en la reducción en los precios de los medicamentos. Juan Esteban Silva nos tiene los detalles. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, y arrancamos con noticia. India le tendrá que pagar más arancel a los Estados Unidos. ¿Por qué? Por acercarse a Rusia. El presidente Trump ya ha pedido que pare esa masacre en la que están muriendo miles de jóvenes, especialmente del lado de Ucrania, y eso tiene una consecuencia. Ahí está la publicación en pantalla para que la vean. Ha dicho el presidente Trump: voy a aumentar sustancialmente ese arancel a la India, o lo que la India le tiene que pagar a los Estados Unidos. Y a propósito de aranceles, les cuento, ha hablado el secretario o el representante de comercio en las últimas horas, Jameson Greer, destacando que lo que se busca con los aranceles, con lo que pasó el 1 de agosto, es disminuir el déficit entre Estados Unidos y otros países. Miren ustedes. The president's goal here is to reduce the trade deficit and to reshore manufacturing and to really use tariffs as a tool of trade policy and economic policy like it's meant to be used. And so with some of these countries, it makes the most sense to open their market while retaining a tariff. Some of the countries, they've made commitments to invest in the United States and to provide investment funds or facilities for the president to use. Para el presidente Donald Trump, la siguiente movida no solamente tiene que ver con aranceles. En materia económica también influye mucho disminuir el precio del acceso a los alimentos, pero también un tema importante, los medicamentos. Para la Casa Blanca, para el presidente Trump, es inconcebible que un medicamento valga en Europa, por ejemplo, 10 veces menos que en una ciudad de los Estados Unidos. The next big move is going to be the price of drugs. Because you could buy something in London or in Germany, someplace in Germany, or
many countries where it's 1/10, 1/3, 1/4, but sometimes 1/10 the price of what it costs to buy it in New York or some other place. And we're not doing that anymore. We're not allowing that anymore. That started many years ago when people were asleep at the wheel in this country, and they allowed that to happen, and I'm stopping it. Aranceles, precios de los alimentos, pero especialmente precios de los medicamentos, son algunas de las nuevas movidas de la Casa Blanca y con esta nueva advertencia para la India. Así que una semana muy intensa que arranca con noticias en materia financiera. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por otra parte, el presidente Trump anunció que en los próximos 3 o 4 días dará a conocer al nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS por sus siglas en inglés, encargado de elaborar las estadísticas de desempleo tras ordenar el despido de la anterior funcionaria Erika McEntarfer. We had no confidence. I mean, the numbers were ridiculous, what she announced, but that was just one negative number. All of the numbers seem to be great. And so we'll see how that comes out. And if you remember, just before the election, this woman came out with these phenomenal numbers on Biden's economy. Phenomenal numbers. And then right after the election, they announced that those numbers were wrong. And that's what they did the other day. So it's a scam, in my opinion. Esta oficina divulgó el viernes pasado que el desempleo subió 1/10 en julio en Estados Unidos hasta el 4.2%, un mes en el que se crearon unos 73,000 nuevos puestos laborales. Según este reporte, la creación de empleo fue menor a los alrededor de 110,000 puestos estimados por los analistas y quedó por debajo de las cifras registradas en los meses anteriores. Y la Unión Europea anunció hoy lunes que suspenderá durante 6 meses las contramedidas previstas contra los aranceles estadounidenses que debían entrar en vigor esta semana. El 27 de julio de este año, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo sobre aranceles y comercio, declaró el portavoz de Comercio de la Comisión Europea en un comunicado. El portavoz destacó que el acuerdo restablece la estabilidad y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas de ambas orillas del Atlántico. Con estos objetivos en mente, la Comisión tomará las medidas necesarias para suspender durante 6 meses las contramedidas de la Unión Europea contra Estados Unidos, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 7 de agosto. Se espera que la suspensión de las contramedidas entre en vigor formalmente mañana martes. En otros temas, autoridades de inmigración arrestaron a un inmigrante indocumentado implicado en un accidente mortal en Nueva Jersey que causó la muerte de una madre y su hija de 11 años y dejó a otro niño hospitalizado. El 27 de julio de 2025, el Departamento de la Policía de Lakewood, en Nueva Jersey, arrestó a Raúl Luna Pérez, oriundo de México, tras cruzar en sentido contrario y chocar de frente con otro vehículo. Luna enfrenta 2 cargos de homicidio vehicular y agresión, pero este no fue el primer encuentro de Raúl Luna Pérez con la ley. Su historial incluye un arresto por violencia doméstica simple en 2023 y 2 más por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo y abril de este mismo año. Pese a estos delitos, Luna Pérez había sido dejado en libertad por las autoridades de Nueva Jersey. Y por otro lado, ICE presentó órdenes de detención contra 3 migrantes venezolanos acusados de homicidio con pena capital en Texas. Josguar Aponte Jiménez, José Treviño Cruz y Jesús Bellorín Guzmán presuntamente estuvieron involucrados en la muerte a tiros de Santiago López Morales, de 48 años, el 20 de junio en un motel 6 en Garland, según el Departamento de Seguridad Nacional. 3 inmigrantes ilegales delincuentes depravados de Venezuela fueron liberados en Estados Unidos bajo la administración Biden y ahora enfrentan cargos de homicidio capital y robo por disparar y matar a un hombre en un motel en el condado de Dallas, Texas, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin. Así nos vamos a la pausa comercial. Irán exige a Estados Unidos una disculpa por los ataques a sus sitios de enriquecimiento nuclear. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese con nosotros. El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, tiene previsto viajar a Rusia esta semana antes de la inminente fecha límite para las sanciones de Washington en un contexto de creciente tensión con Moscú.
El Kremlin consideró este lunes que la visita será importante, sustancial y útil en un momento en que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están atravesando un repentino pico de tensiones tras el despliegue el viernes por parte de Trump de 2 submarinos nucleares a raíz de una disputa en línea con el expresidente ruso Dmitry Medvedev. La visita de Witkoff se producirá, creo que la próxima semana, el miércoles o el jueves, indicó Trump a la prensa el domingo. Escuche esto, Irán condicionó hoy futuras negociaciones con Estados Unidos a que asuma sus responsabilidades por los ataques de junio contra instalaciones nucleares iraníes, al tiempo que descartó conversaciones directas con Washington. Estados Unidos atacó varias instalaciones nucleares de Irán el 22 de junio en el marco de la guerra con Israel. En cualquier posible negociación, la cuestión de responsabilizar a Estados Unidos y exigir una compensación por cometer una agresión militar contra las instalaciones nucleares de Irán serán uno de los puntos de la agenda, declaró este lunes en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Baqai, quien dijo además que Irán está comprometido con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica determinó en junio que Irán no cumple con sus obligaciones de no proliferación nuclear. En otros temas, miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro salieron a las calles el domingo en varias ciudades de Brasil en apoyo al expresidente de derecha juzgado por presunto intento de golpe de Estado en contra del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Las movilizaciones tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, donde los manifestantes desfilaron bajo los colores verde y amarillo de la bandera nacional y exhibieron carteles agradeciéndole al presidente estadounidense Donald Trump. Gracias a Dios, Trump es un buen hombre de derecha que viene a protegernos porque ya no teníamos salida, ya están tomando todo el poder, todas las instituciones públicas, es la izquierda y ya lo han tomado todo. El gran ausente de estas manifestaciones fue el propio Bolsonaro, el exmandatario de extrema derecha, investigado por presunta obstrucción a su juicio por intento de golpe de Estado, debe usar un brazalete electrónico, quedarse en casa las noches y los fines de semana y tiene prohibido utilizar redes sociales. Acusado de conspirar para mantener su poder a pesar de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, se expone a ser condenado a una larga pena de prisión en un proceso que se prevé que concluya en las próximas semanas. El miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien está a cargo del juicio y también es criticado por los bolsonaristas por su lucha contra la desinformación, que equiparan con censura. En la playa de Copacabana, donde tuvo lugar la manifestación en Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, celebró las sanciones impuestas al juez Moraes. No somos solo nosotros hablando de Alexandre de Moraes, ahora es la democracia más grande del mundo la que lo ha catalogado como un violador de derechos humanos. Trump invocó una caza de brujas contra Bolsonaro para imponer un recargo arancelario del 50% a productos brasileños importados por su país. Siguiendo con este tema, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reafirmó la voluntad de su gobierno de negociar con los Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Trump anunciara un arancel de 50% a su país por la persecución política a Jair Bolsonaro. Sin embargo, Lula da Silva criticó duramente este domingo lo que calificó como una interferencia externa inaceptable en la economía de su país a la medida arancelaria de Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijo en su discurso. Que eu acredito que nós nunca mais vamos permitir que alguém de extrema direita, com a cabeça e tendência fascista, volte a governar esse país. E nós não somos de uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Lula reiteró su posición sobre el dólar en el comercio internacional, asegurando que es necesario impulsar una moneda alternativa para fortalecer los supuestos intereses del sur global, tratando así de dejar a un lado el uso del dólar.
Y el expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió hoy lunes a la Suprema Corte recuperar su libertad mientras apela la histórica sentencia a 12 años de prisión domiciliaria que dictaron en su contra por soborno y fraude procesal. Uribe, máxima figura de la derecha colombiana, fue condenado la semana pasada en un tribunal de primera instancia que asegura intentó sobornar a paramilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas. Desde el viernes, cuando dictaron su sentencia, cumple prisión domiciliaria en su casa en el municipio de Río Negro, a unos 30 kilómetros de Medellín. La juez dispuso su arresto por considerar que existe riesgo de fuga, pero sus abogados defienden que esto no tiene sustento y pidieron este lunes a la Corte Suprema el restablecimiento inmediato de la libertad del expresidente, quien señalan es víctima de persecución. Pasemos a cosas más positivas. Recuerda a los dos pandas del zoológico Smithsonian en Washington, D.C. Bueno, Bao Li, un macho, y Qin Bao, una hembra, que recorren su recinto, juegan en la grama, mastican bambú, cautivando a los asistentes. Y bueno, Bao Li está de cumpleaños y lo celebran con un pastel especial, como lo podemos ver en estas imágenes. El personal de cuidado animal le regaló a Bao Li un pastel de helado de frutas especial para pandas, elaborado por el Departamento de Ciencias de la Nutrición del zoológico. Los encargados prepararon el pastel de varios pisos con jugo de piña diluido y congelado. El postre estaba decorado con las golosinas favoritas de Bao Li, como manzanas, zanahorias, batatas, arándanos, galletas de hoja. Y bueno, el pastel llevaba 4 velas hechas de unos de los alimentos favoritos de los pandas, caña de azúcar, y así lo disfrutó este peludito panda que ya varios nos lo queremos robar. Imagínense qué ternura. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hacen titulares hoy. Más de 50 asambleístas demócratas de Texas abandonaron el estado el día de ayer para evitar hoy la aprobación de la redistribución de distritos electorales aprobado por los republicanos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó a estos demócratas de la Cámara de Representantes que intentaría destituirlos si no regresaban a Austin para aprobar los nuevos mapas congresionales. Para hablar de ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, llegó la hora, las 3 de la hora de la tarde local en Texas, y 58 demócratas, asambleístas demócratas en total, estaban ausentes para precisamente que no hubiese quórum y no se pudiese votar sobre esta medida. Los republicanos presentes aprobaron una moción para que se ordene su arresto. Me voy contigo, Alfonso. ¿Cómo analizas toda esta situación y esta decisión por parte de los demócratas de simple y sencillamente boicotear este voto? Bueno, eso es lo que la izquierda hace, ¿no? Esto es una pataleta política. La realidad es que esto es un asunto político, y así lo han dicho los tribunales. Si ellos quieren controlar la agenda legislativa, pues tienen que ganar la mayoría de la Asamblea Legislativa en Texas y la gobernación. Pero resulta que la gobernación la controla el Partido Republicano con Greg Abbott, y la legislatura también. Entonces ellos tienen la prerrogativa de rediseñar los mapas congresionales de su estado como ellos quieren. Tradicionalmente se hace cada 10 años, justo después que sale el censo. Pero en esta ocasión el estado había recibido una carta de la fiscal general asociada a nivel federal, Hermit Dillon, donde decía que los distritos congresionales que se fijaron en el 2021, después del último censo, se hicieron mal porque respondían a consideraciones exclusivamente raciales, y eso es una violación de la ley federal. Entonces, a base de eso, ellos dicen, pues tenemos que redefinirlos. O sea que eso es lo que están haciendo. Ellos aquí no tienen un argumento legal, que es un asunto político, que los republicanos pueden estar motivados por razones políticas. Esto es un procedimiento político. Cada 10 años los demócratas en estados como Illinois, California y en otros lugares Nueva York hacen lo mismo. Rediseñan los mapas para favorecer a los candidatos demócratas. Eso es obvio. O sea que ahora que se están dando golpes de pecho, que esto es un golpe a la democracia, es absurdo totalmente. Esto es todo un esfuerzo publicitario. Ellos quieren ser arrestados. No sé qué es lo que dice la ley, si los van a poder arrestar.
pero que el derecho favorece a la legislatura de Texas y al gobernador, definitivamente. Orlando, ¿cómo lo ves? Porque incluso ya ha habido reacciones por parte de demócratas. Desde la semana pasada veíamos, por ejemplo, que el gobernador Gavin Newsom en California amenazaba con replicar lo mismo en California. Hoy veíamos a la gobernadora de Nueva York también precisamente reunirse con varios de estos congresistas tejanos que deberían de estar en Texas, en la legislatura, estando con ella en Nueva York hablando sobre este tema y amenazando con que también iban a intentar hacer lo mismo en Nueva York. ¿Es justificable esta actitud y este boicot por parte de los demócratas? Bueno, a ver, lo que estamos viendo es simplemente la política y en contraste la actitud de los asambleístas demócratas es lo contrario, ¿no? Es la negación de la política, es tratar de huir del debate, de afrontar la pelea y bueno, asumir las consecuencias de ello. Y yo creo que eso es lo que tiene que suceder en cada estado. Adelante el juego político, sin manipulaciones, sin ilegalidades a las que suelen acudir los demócratas, sin distorsiones de la ley, pero adelante el juego político. Y a mí me parece bien que los republicanos estén haciendo esto, porque naturalmente venían siendo los demócratas quienes utilizaban todos los recursos a su disposición para alterar los mapas o para alterar las circunstancias que pudieran favorecerlo. Hay que entender que cuando se está enfrentando a la izquierda, se está enfrentando a alguien que no tiene escrúpulos y hay que hacerlo de una manera bastante inteligente. Así que, nuevamente, que no se quejen los demócratas, que no empiecen a chillar, porque precisamente, como dice Alfonso, es lo que ellos naturalmente hacen y lo hacen de una manera mucho peor, mucho más obscena. Esto es parte del juego político. Bienvenido al juego político mientras se mantenga en el marco de las normas, del deber ser, pero qué cobarde eso de estar huyéndole a una pelea. Uno de los argumentos de los demócratas con lo que tratan de ganar la batalla mediática es decir que los republicanos están tratando de suprimir el voto de las minorías, que esto impactaría fuertemente a los hispanos y a los afroamericanos, pero curiosamente en las pasadas elecciones tanto los hispanos como los afroamericanos apoyaron a los candidatos republicanos como nunca antes. Entonces, ¿cómo puede tener validez ese argumento, Vanessa? Y eso fuera verdad, si efectivamente este cambio estuviera suprimiendo el voto de los hispanos y de minorías, lo que tienen que hacer esos legisladores texanos es volver a la asamblea, votar y luego presentar el caso ante la justicia. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen ningún caso, porque no tienen ninguna prueba, entonces no tienen cómo demostrar eso que están diciendo. Es evidente que lo que están haciendo es simplemente la estrategia que ya hemos visto de diferentes demócratas en otros casos, pero la hemos visto una estrategia muy clara de llamar la atención, de victimizarse, de sentirse ahora prácticamente que perseguidos, pobres que les van a poner multas, pobres que pueden enfrentar arresto, pobres que pueden enfrentar delitos graves, perseguidos por un gobernador republicano. Están haciendo todo un show de algo que ellos mismos han hecho en otros estados. De hecho, muchos de estos legisladores se han ido precisamente a Illinois y se van del estado porque si se quedaran en sus casas en Texas, resulta que hay una ley en Texas que se llama Call of the House, o digamos un método que se llama Call of the House, donde la policía del Capitolio de Texas los puede sacar de sus casas y llevarlos a la asamblea y obligarlos a votar. Pero entonces se van a otros estados y muchos de ellos se fueron a Illinois, que es precisamente uno de los estados que los demócratas han cambiado muchas veces en su favor. Entonces es simplemente la estrategia de ellos de victimizarse y de buscar llamar la atención por cosas que cuando ellos mismos hacen, los demócratas, no, los republicanos no hacen todo ese show. Pero Karina, eso para los republicanos es una estrategia arriesgada también, porque si bien, considerando la mayoría pequeña que tienen en la Cámara, esta redefinición de distritos congresionales en Texas les pudiera añadir hasta 5 nuevos congresistas republicanos, la realidad es que si esto hace que los demócratas en California o en otros estados como Nueva York procedan a rediseñar sus distritos congresionales también, eso puede neutralizar a los republicanos, el cambio que se haga en el mapa congresional en Texas, incluso hasta dar la ventaja a los demócratas. O sea que es una estrategia arriesgada. Claro, hay que ver en qué resulta esta estrategia arriesgada.
un tema que vamos a seguir muy de cerca. Vámonos al segundo tema del día que ha hecho titulares durante todo el fin de semana, y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destituyó el viernes a la jefa de la agencia que produce las cifras mensuales de empleo después de un informe que mostró que la contratación, mejor dicho, se desaceleró en el mes de julio en el país y que fue mucho más débil en mayo y en junio de lo que se había informado previamente. Ahora, ¿por qué el presidente Trump toma la decisión de despedir a Erika McEntire? En este momento ha recibido fuertes críticas, sin embargo, también él argumenta las fallas que se dieron el año pasado, al parecer manipulaciones flagrantes por parte de las estadísticas, beneficiando así a la entonces administración del presidente Biden. Me voy contigo de nueva cuenta, Alfonso. ¿Crees tú que fue correcta la decisión del presidente de removerla de su cargo en este momento? Pues mira, obviamente se va a ver como una decisión politizada, pero hay que reconocer que esta oficina, este negociado de estadísticas laborales ha cometido errores enormes, ¿verdad? Primero que nada, recordemos el informe de creación de empleos de justo antes de las elecciones, que nos quería dar a entender que se habían creado muchísimos empleos. Tiempo después de las elecciones hicieron ajustes y para decir que no se habían creado tantos después de todo. Pues ahora dicen que se han creado en el mes pasado apenas 73,000 empleos, algo así. Hay que cuestionar la cifra. Mira, si tú ves la persona, ¿quién es esta persona? Ella fue nominada por el presidente Biden. Yo he trabajado en el gobierno federal por años. Ellos han cooptado estos organismos del gobierno federal. No me sorprendería que utilicen estas herramientas para favorecer a los demócratas y perjudicar a los republicanos. Esto es lo que hacen continuamente en todas las agencias. O sea que, francamente, yo creo que considerando por las correcciones tan grandes que ellos han hecho, que se están haciendo preguntas y que hay dudas serias sobre la validez de estos números, me parece que procede removerla y renovar este negociado para asegurarnos con profesionales objetivos, para asegurarnos que las cifras que esté recibiendo el público y el sector privado sobre la creación de empleos sean certeras. Esto es muy importante para planificar la economía. Necesitamos cifras, datos que sean creíbles. Por lo tanto, yo creo que esto es necesario. Claro, escuchando a varios analistas en diferentes espacios durante el fin de semana, ellos criticaban fuertemente al presidente Trump y entonces cuestionaban si la persona a la que va a nombrar podrá dar reportes fiables, pero esos cuestionamientos no los escuchábamos cuando se dieron estos errores y estas alteraciones el año pasado bajo la administración de Biden. Ahí no se preguntaban si podíamos confiar en esos reportes o no. La pregunta que yo pondría sobre la mesa es: ¿se necesita alguna reforma mayor en el BLS más allá de despedir a esta persona? ¿Cómo lo ves, Vanessa? Yo creo que ese es el asunto de fondo. El asunto de fondo, más que una persona, es incluso el mecanismo a través del cual se sacan estas cifras, particularmente de la creación de empleos. Es decir, están utilizando un mecanismo de hace 80 años, alrededor de 80 años, y las cosas han cambiado. De hecho, cada vez más empresarios y gente en la economía utiliza cifras privadas y no estas cifras porque pasa comúnmente que hay que corregir esas cifras. Yo no sé, yo creo que en general se trata más del mecanismo que de la persona. Ahora yo entiendo las dudas por el suceso que ocurrió con Biden, al final de la administración Biden, de ese reporte exagerado de empleos que en realidad tuvieron que corregir, pero sí hay que decir también que esa corrección se hizo de parte de este departamento, es decir, al fin de cuentas la corrección se hizo, y también cuando daban, por ejemplo, las cifras de precios tan altos y de inflación tan alta dentro de la administración Biden. Es decir, ahí, digamos, no se podía decir que, o no vimos tampoco a republicanos diciendo que las cifras eran malas, porque las cifras efectivamente afectaban al presidente Biden. Es decir, yo no estoy segura y no creo que hasta el momento haya pruebas de que esta señora efectivamente esté haciendo eso. Entiendo las dudas, pero no creo que haya pruebas todavía, y me preocupa que esto se vea en general por el público desprevenido, que de pronto no tiene la posibilidad de ir a ver cómo se hacen los mecanismos o qué ha pasado,
que se vea como un presidente que simplemente está haciendo las cosas a la loca, y yo creo que pasábamos de una noticia en la que decíamos que podía ser riesgosa para los republicanos. Yo creo que este tipo de comentarios así también pueden ser un poco riesgosos, porque lo van a tomar como un presidente dictador que está despidiendo gentes para crear números, que era prácticamente lo que decías, Karina, que están diciendo en los medios. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué se puede hacer para regresar la confianza precisamente de los estadounidenses en departamentos tan importantes como este, que es la Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo? Bueno, a mí lo que me preocupa es eso último, o de lo que tú también hablabas, Karina, y es la percepción que se va a construir a partir de este hecho. No se ve bien, ¿no? Honestamente. Y puede que esté justificada la decisión, y puede que evidentemente pues una funcionaria de la administración Biden, dentro de la administración Trump, no creo que quiera, pues tenga mucha voluntad de tratar de reconocer algún tipo de triunfos o logros de la administración. Y en ese sentido, pues podría tratar de manipular, distorsionar, hacer una especie de resistencia dentro de la institución. Y puede que haya mucho de esto. Al final, Donald Trump toma el gobierno precisamente reconociendo ese gran problema. Y es que Washington, los departamentos, el SWAMP, ¿no? Está completamente cooptado por funcionarios burócratas que quieren que se amplíe el gasto, que quieren sabotear cualquier intento de optimizar el Estado. Y por eso hemos visto los despidos masivos que ha habido transversalmente en los departamentos. Pero es importante la comunicación. Yo creo que más allá de decir, bueno, esta era una funcionaria de Biden que me quería sabotear, hay que contextualizar muy bien, hay que explicar y que la reacción sea profesional. Si alguien va a asumir el cargo, tiene que ser alguien muy profesional. Hay que evitarse que se vea como la politización de los cargos, precisamente bajo el argumento de que esta gente no es buena y hay que sacarla, entonces vamos a poner gente mía. No, yo creo que el reto aquí es realmente institucionalizar, profesionalizar, hacer ver estas decisiones como decisiones lógicas para mejorar el funcionamiento del Estado. Y quizá el timing, ¿no? Quizá hubiese sido mucho mejor que este despido se hubiera dado desde un principio. Si esta administración tiene dudas y ha identificado a funcionarios de los cuales tiene dudas, removerlos antes de que se dé una situación como esta, en medio de la cual se les tenga que despedir y esta sea la percepción. Pero bueno. Habría que remover a muchos. Exacto. Bueno, y lo hizo, y mira cómo reaccionó la prensa, ¿no? Y los demócratas. Así es. Un tema complicado. Vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News. Como le informamos la semana pasada, la ex vicepresidente y ex candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, anunció en un comunicado que no correría para la gobernación de California después de haberlo meditado. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Bueno, la expresidente Harris anunció en este comunicado que decidía no postularse a la gobernación de California. Ella dice que no le gusta la manera en la que está el sistema político en este momento y que no quiere regresar a ser parte de él. La gran pregunta es, Alfonso, en realidad, ¿por qué Kamala Harris decidió no postularse precisamente para ser gobernadora de California? Esa es la excusa más floja, ¿verdad? Porque el sistema está roto, no funciona. Pero ahora, de aquí a 2 años, cuando anuncie su candidatura a la presidencia, que seguramente lo va a hacer, de pronto se habrá arreglado el sistema para entonces ella correr. O sea, no sé, o sea, yo creo que todos podemos concluir que por lo menos los pasados 10, 20 años el sistema, o más, el sistema y la cultura política no han sido muy favorables. Pero bueno, eso es una excusa barata que ella está dando para no correr en este momento. Yo creo que ella está más interesada en la presidencia. Si hubiera aspirado a la gobernación, no era seguro que hubiera prevalecido. Ella sí estaba arriba en las encuestas, pero tampoco por un margen amplísimo. O sea, no hubiera sido fácil. Y si perdía, obviamente, hubiera significado el final de su carrera política. Para la presidencia tiene 2 años todavía para ir montando una campaña. Bueno, tiene más tiempo, pero 2 años para montar su equipo de campaña. Tiene más tiempo para recaudar dinero.
y ella está arriba en las encuestas para la nominación demócrata. Nuevamente, no por un margen amplio, pero por lo menos está arriba. O sea que eso significa que tienen oportunidad. En inglés dicen strike when the iron is hot, ¿no? Cuando es tu momento, si hay una posibilidad de que, y tienes un momentum, y ella tiene algo de momentum para la presidencia, pues mejor hacerlo ahora, porque no sabe si esa oportunidad se va a dar en un futuro. Bueno, y tú, como lo mencionas, que esa es la excusa más fácil. Lo increíble es que medios de comunicación y analistas están validando esa excusa de Kamala Harris de que está roto el sistema político. Escuchábamos este fin de semana en el programa de análisis político Meet the Press, precisamente a analistas e incluso ex colaboradores de Kamala Harris diciendo que entendían perfectamente a lo que ella se refería, que entendían que era muy difícil para una mujer de color tratar de regresar al sistema político. No sé exactamente a qué se refieren o si tú lo entiendes, Vanessa, validando estos comentarios de Kamala Harris. Y por otro lado, a cada demócrata que se le pregunta si apoyaría en la candidatura presidencial de Kamala Harris, la verdad es que ninguno es contundente en apoyarla, dan respuestas evasivas. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Sí, yo creo que todo el mundo sabe que Kamala no es buena, todo el mundo sabe que tiene ciertos problemas, que no es buena en general para una campaña presidencial, pero parece que nadie se atreve a decirlo y precisamente nadie se atreve a decirlo por lo contrario de lo que estabas diciendo antes de que los periodistas dicen como que sí y la apoyan en que es un momento duro para ella. Al contrario, como es una mujer y como es negra, nadie se atreve a decir que es mala. La verdad es esa, ella es mala, no es buena política. Antes de que Biden la escogiera, precisamente por ser mujer y por ser negra, era evidente en los números que ella nunca tuvo buenos números, no, pues, o sea, no números buenos para apuntar a una campaña presidencial. Eso todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve. Entonces, por eso cuando a los mismos demócratas les preguntan que si ellos quieren ver a Kamala haciendo una campaña, se van por la tangente, no saben qué decir, dicen que ella tiene que hacer lo que le diga el corazón. Es una pregunta muy fácil. Si ella fuera buena, todos pudieran decir fácilmente, claro que sí, la vamos a apoyar, es muy bueno que lo haga, pero nadie es capaz de hacer eso porque todo el mundo sabe que ella no es buena para eso. Bueno, y Kamala Harris, recordemos que gastó más de $1,200 millones en su campaña presidencial, en la que perdió absolutamente todo. Como vicepresidente, una de sus labores principales era ser la zar de la frontera. Fue un desastre que esta administración en tan solo semanas logró revertir después de que nos dijeron durante 4 años que no se podía lograr. Orlando, ¿por qué perdió las elecciones Kamala Harris y de verdad le ven futuro como candidata presidencial en el 2028? No tiene futuro. Y además yo no creo que tenga un momentum. Yo creo que simplemente pues, fue la candidata demócrata hace apenas unos 6 meses. Hay un rezago de eso. Yo creo que todavía hay gente que pues hizo toda una campaña, como acaba de decir, una campaña millonaria. Sería insólito que ni siquiera apareciera en las encuestas. Entonces yo no me preocuparía por eso, pero creo que es evidente que es una pésima candidata. Yo creo que a la hora de la verdad nadie sensato, aunque en el Partido Demócrata no es como que haya mucha sensatez, pero nadie sensato debería volver a votar por ella. A ver, su argumento de que ahora no participa en la carrera de la gobernación porque el sistema está roto es un argumento cobarde y yo no creo que la haga quedar bien. Yo creo que quienes empatizan con ella lo hacen como si fuera por lástima, pero yo pensaba que el fin de la política, la razón de la política era precisamente actuar cuando creen que el sistema está roto. Eso fue lo que hizo Donald Trump y por eso recibió un tiro en la cabeza que casi lo mata, precisamente actuar cuando cree que el sistema está roto. Eso es lo que deberían hacer los demócratas que realmente tengan pantalones y que consideren que hay que enfrentar a Donald Trump, pero su argumento es patético. Realmente lo que está encubriendo es que si hoy sale, luego de la campaña terrible que tuvo, se va a diluir como figura política, va a ratificarse su mediocridad. Yo sí creo que ella va a tratar de en estos 2 años y medio que le quedan para empezar una campaña, tratar de reconstruir su imagen, reconstruir su equipo,
perfeccionar o tratar de mejorar si es que tiene algún talento. Y por supuesto esperar que a Donald Trump le vaya muy mal y que eso signifique una oportunidad para ella. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo, porque tengo que diferir con Orlando. O sea, yo estoy de acuerdo que ella es pésima líder, pésima candidata, pero, nuevamente, es una persona que está en el rol político, es una persona que ahora mismo en las encuestas para la nominación demócrata está en primer lugar, y eso es algo. Y ella puede en este tiempo, como tú dijiste, tratar de reparar su imagen, esperar también que Trump, la reputación de los republicanos no sea favorable, es esperar, ¿verdad? Que la situación del país no esté bien para entonces ella poder proponer su candidatura como una alternativa. Entonces, en ese sentido, es inteligente. No podemos despacharla y decir, no hay posibilidades. O sea, hay gente que ha llegado a puestos políticos por pura carambola. Joe Biden es el primero. Entonces, a mí no me sorprendería que ella pudiera ser la candidata y por diversas circunstancias llegue por carambola. Que Dios nos proteja de esa posibilidad, pero que es una posibilidad. Puede ser, pero yo estoy de acuerdo con Orlando que no es congruente su argumento de decir que no se lanza en este momento porque el sistema está roto. Vámonos al siguiente tema. Esto tiene que ver con América Latina y es que el escándalo actual en Colombia involucra ahora la filtración de supuestos chats de WhatsApp entre Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su ex esposa Daizuris Vázquez. Estos mensajes divulgados el 3 de agosto de este año por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila describen presuntas fiestas desordenadas durante la campaña presidencial de Petro en el 2022 que incluirían consumo excesivo de licor, presencia de mujeres, incluyendo trans, posibles drogas e incluso un video comprometedor que podría dañar aún más la imagen del mandatario. Vanessa, como exguerrillero que promueve agendas progresistas, Petro critica siempre a la derecha de elitista, pero estos chats lo pintan en orgías, literalmente, en alcohol pagado con fondos dudosos. ¿Cómo reciben y cómo perciben esto los colombianos? Pues yo creo que, a ver, más allá del escándalo, digamos, del morbo que puede haber al lado, pues alrededor de una situación tan pintoresca como un presidente en fiestas con prostitutas, trans, drogas, alcohol, más allá, digamos, del escándalo, y ya digo, cómo llama la atención una situación así, está la preocupación, ¿no? La preocupación porque este hombre no llega a reuniones muy importantes y se dice que no llega porque está drogado, porque tiene episodios como los que se ven en estos chats. Quiere decir que estos chats, para quienes no han seguido esta noticia, son chats que se sacan de una investigación de la Fiscalía, que la misma persona, la ex esposa o la expareja del hijo de Gustavo Petro es la que muestra estos chats. Entonces son, digamos, completamente confiables. No es un chisme, que chismes ya había muchos y declaraciones de personas aisladas acerca de este tipo de episodios. Pero entonces esta, digamos que es la confirmación reina de lo que todos los colombianos temen. La pregunta es, Petro ya de por sí era peligroso, evidentemente. Es un hombre que fue guerrillero y que durante toda su vida política no fue más que el brazo político de las guerrillas. Nunca dejó de hacer trabajo por las guerrillas. Pero si a eso le sumas las drogas, un tipo completamente descontrolado, que no llega a las reuniones, ¿qué puede hacer un tipo que tiene esas ideas, que fue capaz de pertenecer a un grupo guerrillero, pero que además está en las drogas y tiene episodios como estos? Es de verdad muy peligroso si a todo el panorama político le sumamos esto. Orlando, ¿cómo lo ves tú? En verdad vemos una situación difícil en Colombia. Veíamos la sentencia a Uribe la semana pasada. Vemos a un precandidato presidencial luchando literalmente por su vida después de un terrible atentado. Y vemos estos señalamientos en contra de Petro. ¿Qué representa esto para Colombia como país? Mira, es muy frustrante y muy deprimente porque Colombia tenía una tradición tanto política como jurídica, muy elegante, muy sofisticada. Colombia destacaba, pues prácticamente era el único país del hemisferio que había evitado a la izquierda socialista. Es un país esencialmente conservador, es un país que favorece a las formas, que favorece a la tradición. No obstante, hoy lo vemos completamente volteado. La presidencia tomada, y esto, como decía Vanessa,
era rumor de pasillo, prácticamente todo el mundo lo sabía, pero nadie lo había confirmado. Finalmente se confirma, y por cierto, el reporte de Vicky Dávila ha sido corroborado por otros periodistas. El país está en manos de un drogadicto, alcohólico, con una vida privada completamente irregular, que se la pasaba durante la campaña gastando el dinero de la campaña en fiestas con prostitutas, con travestis, etc. Yo no sé si delito en alguna de esas cosas. Lo que sí sé es que es completamente indecoroso para la figura presidencial, y menos de un país como Colombia. Todo eso claramente lo descalifica para ser presidente. Pero ahora le sumas a eso la subversión por completa del Estado de Derecho. Lo que vimos la semana pasada, esa sentencia completamente politizada e ideologizada contra el hombre que enfrentó a la guerrilla que hoy está en el poder. Es decir, es el mundo al revés. Literalmente tienes a la guerrilla, a la perversión, a la deriva completamente moral en las instituciones, mientras que aquellos decentes, Uribe, de una familia decentísima además, una persona correcta y una persona que enfrentó a los criminales en prisión domiciliaria por haber hecho lo que tenía que hacer. Es completamente insólito y es una vergüenza, y es muy triste que Colombia esté en esto en este momento. La pregunta es si todo esto será suficiente para que Colombia tome un rumbo distinto en las próximas elecciones. Alfonso, ¿cómo lo ves? No sé, yo realmente no sigo muy de cerca la política colombiana. Yo esperaría que esto tuviera un impacto en la opinión pública en Colombia. No sé qué es lo que dicen las encuestas, pero me tomo el punto de Orlando, me parece muy certero. O sea, lo que está pasando es penoso. O sea, es una combinación terrible. Por un lado, un líder de izquierda dura que está imponiendo políticas progre, que tiene tendencias autoritarias, que está persiguiendo a la oposición, pero no solo eso, además es una persona pervertida, con problemas quizás de adicción, con problemas morales serios, posiblemente con problemas psicológicos serios. Entonces me parece que eso es algo terrible para Colombia, y eso afecta al país, lo va a afectar en sus negociaciones con Estados Unidos, que son tan importantes en términos de aranceles. Es una postura muy difícil. Yo espero que esto sí tenga un impacto político y que pueda llevar al liderazgo político del país a atender este asunto. Este tipo de cosas pueden llevar a remoción de un presidente, pero francamente no sé cómo está la situación política en el país, si esto pudiera tener alguna repercusión en la legislatura para que pudieran tomar alguna acción. Honestamente no sé, pero es algo verdaderamente penoso. Sí, terrible, terrible de verdad. Una pena para la mayoría de los colombianos que lo manifiestan de esta manera. Bueno, llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre todo esto que nos preocupa a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su preferencia y por iniciar la semana bien informados con Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones cada que tengamos nuevo contenido para usted. Que tenga excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.